Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1. Estamos compuestos por Amy Corniel, Estefany Ureña y Esmirna Cuevas. Y hoy le vamos a estar hablando sobre la prehistoria. La historia, diferencia entre la prehistoria e historia. La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. Como ejemplos de historia tenemos los tipos de historia que son historicismo, que se define como una corriente de pensamiento, historia crítica, que tiene como objeto publicar artículos inéditos, historia de bronce, es hacerse una narración heroica que les dé sustento al orgullo patrio. Historia científica, que documenta el desarrollo histórico de la ciencia. Historia anticuaria, que se define como la selección y recolección de datos y hechos históricos, que posteriormente pueden ser conservados mediante la historiografía. Prehistoria. La prehistoria son todos los hechos acontecidos desde la aparición del primer homínido hasta la invención de la escritura. La ciencia que estudia la prehistoria es la arqueología. Se encarga de reconstruir los hechos del pasado para que podamos entenderlos hoy en día. ¿Cómo lo hacen? Pues estudiando con mucho cuidado los materiales y las cosas del pasado que perduran hoy en día. Es así como sabemos de qué forma vivían, qué comían o incluso qué jugaban en la prehistoria. La prehistoria se divide en 3 etapas que son el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. En conclusión, la prehistoria tiene una misma finalidad de reconstruir el pasado humano, mientras que la historia tiene como diferencia los medios de información que ya existen. Y también cabe destacar que la historia, parte de la prehistoria, ya que como su nombre lo dice, pre quiere decir previo o primero o antes de. Teorías sobre la aparición del arte. El inicio del arte se remonta a las primeras manifestaciones artísticas de comienzo del Paleolítico Superior, que fue hace 40.000 años, mediante el Homo sapiens como ser pionero de estas extensiones por su dotación de inteligencia. Algunos historiadores del arte han definido la cuna del nacimiento del arte en la cueva de Chauvet, donde se encuentra la pintura rupestre más antigua descubierta, que data de hace aproximadamente 30.000 años. Sin embargo, ¿cuál fue el primer arte? Basado en algunas fuentes, 6 pinturas rupestres de la cueva de Nerja en Málaga, que representan a varias focas, podrían tener una antigüedad de al menos de 42.000 años, lo que las situaría como la primera obra de arte de la humanidad, que además no habría sido realizada por sapiens, sino por neandertales, según varios expertos. La siguiente compañera. Arte paleolítico. Las técnicas del arte paleolítico eran muy sencillas. Se hacían con pinceles, trozos de carbón, trozos de hueso o con los dedos. Los colores eran muy básicos y por lo general se usaba uno solo, aunque también utilizaban 2 o 3 en escenas de caza para representar movimientos o sombras.
Sobre las paredes o el techo de las cuevas, los hombres prehistóricos dibujaban o pintaban escenas de significado ritual o mágico, como por ejemplo el rito de la fertilidad. El arte paleolítico comenzó en la edad de piedra y terminó en la edad de los metales. Este periodo forma parte de la prehistoria. Es una etapa de la humanidad de la que no hay testimonios escritos porque todavía no existía la escritura. El arte mesolítico. En el periodo mesolítico, las pinturas rupestres se caracterizaban por su pequeño formato, por el uso de siluetas estilizadas y por la tendencia a la monocromía. Los temas revelan cierto carácter narrativo e incluyen escenas de caza y recolección, danzas, batallas, entre otros. El Mesolítico es un periodo de la prehistoria situado entre el Paleolítico y el Neolítico. Este abarca todas las manifestaciones culturales que se desarrollaron desde finales del Paleolítico superior hasta el Neolítico. Su nombre significa Edad Media de la Piedra. Al contrario que el Paleolítico, que significa Edad Antigua de la Piedra, y el Neolítico, Edad Moderna de la Piedra. Es una época marcada por los profundos cambios climáticos que se producen a partir de los 1000 años antes de Cristo, que supone una mejora de la temperatura entre templada y cálida y un mayor grado de humedad. Esto determina que las condiciones de vida mejoren y que el hombre tiende a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre o junto a abrigos rocosos. La caza sigue siendo importante en su alimentación, pero con el crecimiento de las zonas boscosas se producirá un incremento de los productos vegetales. A mi otra compañera. El arte neolítico. Se denomina arte neolítico aquel desarrollado por el hombre prehistórico entre el año 7000 a.C. y 2000 a.C. Comprende la pintura, la cerámica y la escultura y los monumentos megalíticos. En este periodo abundó más la creación de símbolos y figuras esquemáticas en lugar de representaciones naturalistas apegadas a formas más realistas. Dependiendo de la cultura particular que lo origine, adopta distintas formas. Por ejemplo, la cerámica realiza en forma de cesta, calabaza, campana o sacos de piel. La cerámica neolítica, campaniforme, con dibujos geométricos inspirados en la cestería, en originaria de España y se extendió a toda Europa. Los monumentos neolíticos más importantes son los dólmenes, tumbas formadas por grandes bloques de piedra que forman la cámara funeraria, con el dolmen de Aizcomendia en Álava, España, y los menhires, grandes piedras colocadas de pie, también llamadas megalitos, como los de Gran Bretaña en Francia y los grandes círculos de piedras de Inglaterra o Cromlech, cuyo ejemplo más representativo es el de Stonehenge en el año 3000 y año 1000 antes de Cristo. Son signos extremadamente significativos del desarrollo de esa cultura, dado que representan los comienzos de la arquitectura en Occidente. En cuanto a la pintura, predominan las formas esquemáticas y destaca el carácter simbólico de los temas. El arte en la edad de los metales. El arte en la edad de los metales es el periodo histórico que transcurre entre el año 6000 y el 1000 a.C. Dicha etapa se conoce como Edad de los Metales debido a que fue la época en la que los seres humanos comenzaron a hacer uso de este. Esta etapa se clasifica en tres, entre la edad
La edad de bronce, edad de piedra y edad de hierro. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra presentación. Pasa.